Bueno, mis hermanos, estamos aquí en el propósito de dar inicio a este seminario que estaremos sosteniendo por 4 semanas, en el que estaremos considerando esta preocupación que tenemos hoy frente a tantos flagelos, ideologías, conceptos que hay. Y no quiero adelantarme, pero seguramente vamos a encontrarnos con una serie de situaciones muy contemporáneas que hoy están siendo parte de nuestra preocupación y deben ser parte de la reflexión de la iglesia de nuestro tiempo. Y cuando pensamos en esto de esclavos y libres, es que el ser humano siempre ha presumido y está en la búsqueda de libertad y de ser libres, pero creo que la escritura siempre nos va a decir que nosotros siempre vamos a responder a un Señor. No somos tan libres como quisiéramos, como despojarnos de todo Señor, de algún señorío, de la sujeción y reverencia. No, no podemos. Siempre estamos sujetos a alguien. Aquí el punto es a quién estamos nosotros hoy sirviendo. ¿A quién servimos? Esa es nuestra mayor inquietud hoy como creyentes y en este proceso de reflexión. El punto de partida es el libro de Deuteronomio que ya hemos venido estudiando desde el mes de octubre. Creo que lo que hemos considerado en el mes de octubre nos sirve como punto de partida para lo que será esta reflexión que sostendremos por estas 4 semanas. En este tiempo entonces nos estarán acompañando Gerardo Elejalde y Reinaldo Cifuente, nos estarán acompañando en la reflexión de estos 4 domingos y esperamos que esta sea una oportunidad para los que están aquí presentes y están acompañándonos desde casa y estarán viendo esta transmisión por YouTube, que sea esta una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos que tenemos hoy, desde la fe y desde las ambiciones que tenemos como seres humanos de ser libres, pero en última siempre sometidos a un Señor. Y es a cuál Señor estamos nosotros sometidos hoy. Hoy iniciaremos con algunos aspectos muy tocantes al libro de Deuteronomio y posiblemente una antropología que nos va a ayudar a entender un poco más al ser humano. Y no quiero tomarme más tiempo para dar lugar a que demos inicio a este espacio no sin antes abrir un espacio para orar y colocarnos delante del Señor y rogar que su presencia nos acompañe y dirija en este tiempo. Señor, gracias. Nuestra oración es que sea tu Espíritu quien encamine, oriente, Señor, este seminario que iniciamos hoy. Y que durante estos 4 domingos, Señor, que estaremos reflexionando, seas tú, Señor, dándonos la pauta, la dirección, luz, en cuanto a qué es, Señor, lo que tú esperas y quieres de nosotros. ¿Qué son los desafíos que tenemos hoy? ¿Qué es lo que hoy la iglesia debe sentarse a pensar a la luz de tu palabra ante las tantos movimientos, pensamientos, ideologías, conceptos que hoy rigen la sociedad? Estamos pues delante de ti, Señor, rogando tu presencia y tu dirección con todos nosotros. Y que tú, Señor, seas a través de Gerardo y Reinaldo, Señor, instrumentos tuyos para que con denuedo puedan exponer lo que tú a ellos les has permitido ir construyendo, aprendiendo, conociendo, Señor. Estamos en tus preciosas manos, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. El libro de Deuteronomio, la épica conclusión de la Torá y un aviso aguafiestas. Moisés va a morir. Para poder entender este libro necesitamos recordar la narración hasta este punto. Israel ha escapado de la esclavitud en Egipto. Luego pasan un año en el monte Sinaí. Ahí es donde hicieron el pacto con Dios para obedecer todas estas leyes. Ellos vagan en el desierto por 40 años antes de llegar al río Jordán, que está justo enfrente de la tierra que Dios les prometió. Están listos para entrar. Aquí es donde se inicia el libro de Deuteronomio. Este libro es en realidad un discurso. Moisés habla estas últimas palabras para dar ánimo a la nueva generación de Israel que está a punto de entrar en la tierra. El discurso se divide en 3 largas secciones. Moisés comienza la primera parte del discurso con tono sombrío porque está resaltando la resistencia y rebelión de Israel en los últimos 40 años.
Eso prepara el resto de la introducción, que es el reto de Moisés a esta nueva generación, a ser diferentes de sus padres y responder a la gracia de Dios con amor y obediencia. Él les recuerda los 10 mandamientos como el fundamento del pacto, y luego les da esta famosa frase. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. En la tradición judía, esto se conoce como el Shema, porque la primera palabra hebrea en la frase es Shema Israel. Esta se convirtió en una oración muy importante del judaísmo que se pronunciaba 2 veces al día. Enfatiza el compromiso exclusivo de Israel con su Dios, el único Dios verdadero que los amó y los rescató de la esclavitud. Están a punto de entrar en una tierra donde los habitantes están adorando a muchos otros dioses. Moisés piensa que la lealtad al Señor su Dios es el único camino a la vida. Nota estas palabras claves en el Shema. Escucha y ama. Encontrarás estas palabras por todos lados en la introducción de este discurso. La palabra escucha en hebreo significa más que solo dejar entrar ondas sonoras en tus oídos. Incluye la idea de responder a lo que oyes. Para Israel, esto significa responder a la gracia de Dios obedeciendo las leyes del pacto. Escuchar siempre está seguido de amar. Sí, el amor es la verdadera motivación para obedecer las leyes. Israel no obedecerá sin amor y ellos no aman verdaderamente si no obedecen. A lo largo de todo el libro hay una fuerte conexión entre amar y escuchar. Moisés les dice que si escuchan y aman, cumplirán su llamado original como la familia de Abraham, para mostrar a todas las naciones la sabiduría y la justicia de Dios, y así convertirse en bendición para todas ellas. La segunda gran sección de Deuteronomio es un conjunto grande de leyes y mandamientos. Es ahí de donde viene el nombre del libro. Deuteronomio significa una segunda ley. Esto es porque ya hemos escuchado con anterioridad muchas de estas leyes. De hecho, en la primera oración del libro se nos dice que Moisés está explicando o aclarando leyes. Está repitiendo y expandiendo las leyes, haciéndolas relevantes para esta nueva generación. Hay leyes sobre cómo Israel debe adorar a Dios, leyes sobre su estructura de liderazgo, leyes sobre la justicia social y luego más leyes sobre su adoración. Ahora, después de todas estas leyes, Moisés advierte a Israel sobre las consecuencias de su obediencia o desobediencia, o en sus propias palabras, la bendición o la maldición. Si ellos escuchan y aman, experimentarán bendición y abundancia en la tierra. Si no lo hacen, habrá hambre y plagas, y serán forzados a salir de su tierra hacia el exilio. Eso nos lleva a la sección final de su discurso. Aquí Moisés dice, hoy pongo delante de ustedes la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Escojan la vida. Pero luego las cosas se ponen muy interesantes. Después de 40 años con estas personas, Moisés sabe que ellos no van a obedecer. Predice el fracaso del pueblo y aún su futuro exilio fuera de la tierra prometida. Él se enfoca en lo que piensa que es la verdadera causa del problema. Tienen corazones duros y egoístas. Es como si Israel fuera incapaz de verdaderamente amar a Dios para así obedecerle. Pero este problema no es exclusivo de Israel. Sí, en realidad cuando Moisés usa este lenguaje de bendición y maldición, está uniendo la historia de Israel con la historia de toda la humanidad en Génesis 1 al 3. Adán y Eva fueron bendecidos por Dios, igual que Israel, y se les dio la opción de confiar y obedecer a Dios, igual que a Israel. Luego se rebelaron y trajeron maldición sobre la tierra, tal como Moisés sabe que Israel hará. Estas historias tratan sobre el duro corazón de Israel, pero en realidad son una ventana para ver la condición universal de la raza humana. Pero Moisés no pierde por completo la esperanza. Así es, él dice que de alguna manera, al final del exilio de Israel, Dios promete transformar sus corazones para que algún día puedan realmente escuchar y amar. En los capítulos finales, Josué es designado como el nuevo líder de Israel, Y luego Moisés toma toda la ley de Israel. la que acaba de predecir que Israel va a violar. Así es, la pone dentro del arca del pacto. Luego Moisés sube a la cima de una montaña para poder ver la tierra prometida desde lejos. Luego muere, y así es como termina la Torá. Que es un lugar extraño para terminar la historia. Justo ahí, en el punto culminante, ¿obedecerán la ley y vivirán fielmente en la tierra o no? La historia continúa justamente con Josué, el siguiente libro de la Biblia. Pero este es el final de la Torá y ha sido finalizada ahí por una razón. La Torá está escrita para aquellos que están fuera de la tierra o quienes todavía están esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de bendecir a todo el mundo. Ahora, mientras cada generación lea la Torá, serán llamados a anhelar lo que Moisés anheló.
un nuevo corazón transformado, el cual algún día podrá verdaderamente escuchar y amar. Buenos días. Buenos días. Ese video intenta recoger unas cuantas notas que nos den, que nos ayuden a ir a paso largo, ¿cierto? A paso largo en ese panorama de lo que es el libro de Deuteronomio. Obviamente hay 1000 detalles que allí no están, pero digamos que hace una especie de paneo de lo que es el libro de Deuteronomio. Hemos colocado a ese subtítulo de esclavos o libres en el marco de que Deuteronomio es un libro que desde su nombre habla de ley, Entonces hemos colocado ese subtítulo con la intención, esto está prendido, no sé. Hemos colocado la palabra ley allí porque, o esclavos o libres, porque esto tiene mucho que ver con leyes. Y las leyes normalmente nos hacen sentir, en general el ser humano se siente atado por las leyes. O sea, las leyes lo frenan. La intención nuestra, de alguna manera, el ser humano lo que quisiera es que nada le colocara fronteras. Que nada me coloque fronteras. Quiero empezar esta revisión del Deuteronomio. Seguramente traeremos unos cuantos pasajes que consideramos claves. Seguramente los traeremos de cuando en cuando a colación, particularmente Deuteronomio. Y hoy quiero arrancar con Deuteronomio 10, 12 a 16, porque uno de esos pasajes que son como corazón, que son como centrales o céntricos en el libro. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad? He aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Solamente de tus padres se agradó Jehová para amarlos y escogió su descendencia después de ellos, a vosotros de entre todos los pueblos, como en este día. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Este pasaje, ¿cierto? Tiene una pregunta retórica, es decir, una pregunta que ya conocemos de entrada la respuesta. ¿Qué es lo que pide Dios? Pues es eso que está diciendo allí, ¿cierto? Que lo amemos, que andemos en todos sus caminos, que le temamos, que le sirvamos con todo corazón y con todo el alma. Este pasaje, entonces le estamos reconociendo, no dando, sino reconociendo el relieve que tiene, porque allí está expresada la voluntad de Dios en términos gruesos, cósmicos, muy grandes, ¿cierto? ¿Y por qué digo cósmicos y trascendentes? Porque es para todos, para todas las generaciones, todos los tiempos, todos los seres humanos y con resultados eternos. Es lo que Dios espera. Ese es un pasaje que es muy, muy, muy importante. Voy a ver cuánto me rinde yendo de la mano de esta presentación. Quiero hablar de unas generalidades. Deuteronomio, repetición de la ley, ya ustedes lo escucharon allí, y debe tener más bien el sentido, debe tener el sentido de recordar la ley, de una segunda ley, no en tanto a que sea de inferior nivel, una segunda ley no en el sentido de que es una entregada posteriormente, sino es en el sentido de que vuelve a hacer alusión a todo el paquete normativo que se conoció, que se vino desgranando o mostrando desde muy temprano, desde Éxodo, ya se vino mostrando, y él ahorita va a recoger todo ese paquete de normas y se las va a recordar. Entonces, deuteros y nomios, sí, segunda ley. Vamos otra vez a mirar la ley. El pastor nos ha recordado que es que él ya está terminando su ciclo, y entonces llega el momento de decir, a manera de testamento, nos han dicho, voy a decirles todo el compromiso que hemos asumido. Y cuando digo el compromiso que hemos asumido es porque desde Éxodo ya ellos dijeron, eso es lo que vamos a obedecer. Y ahorita en Deuteronomio van a volver a decir, esto es lo que vamos a obedecer. La importancia entonces del libro, ¿cierto? Es porque es la compilación de toda la ley entregada a Moisés por el Señor. En general,
Allí está todo lo que se entregó a Moisés, está allí. Obviamente habrá detalles por ahí en Levítico que no se perciben acá, pero en general allí está toda la ley. Los estudiosos rabinos han dicho que hay 613 misbot, 613 mandamientos allí. Normalmente nosotros hablamos de 10, pero esos 10 son los fundamentales. Pero de ellos se derivan otros cuantos que ellos han llegado a decir son 613. Entonces, es muy importante el libro porque es la compilación de toda la ley, de todo lo que conoceríamos nosotros como la ley mosaica, la ley de Moisés. El autor Moisés, ¿cierto? Y allí ha habido una discusión, un hombre que vive por allá seguramente por el 1400, ha habido unas discusiones amplias, sobre todo los últimos 140 años, ha habido una discusión respecto de si realmente Moisés es el escritor. Y voy a ir muy rápido diciendo que el Nuevo Testamento, por palabras de Jesús, reconoce que él es escritor. Si Jesús lo reconoció, Jesús lo expresó así, me parece que es necio ponerse a decir no es él. Porque el texto bíblico, en este que estoy mencionando allí, Marcos 12:26 y Lucas 24:44, es claro que se está diciendo esa ley es la ley de Moisés. Entonces, por eso no quisiera discurrir sobre los otros puntos que hay respecto de Moisés, porque me quedo en que Jesús lo dijo y me quedo con esto. Si Jesús lo reconoció, así tiene que ser. Y sobre estos pasajes del Nuevo Testamento no hay duda. No hay discusión sobre esos pasajes del Nuevo Testamento. Entonces, creo que con un paso muy firme podemos ir al pensar o aceptar que Moisés es el autor. Éxodo 6:20 habla de quién es hijo él. Dice que es hijo de Amrad y Jocabed. Y luego en Éxodo 2:1 insiste, ya antes en el capítulo 6 lo ha mencionado unos 4 versículos atrás, pero en Éxodo 2:1 dice de manera explícita que es un levita. Éxodo 2:10, el nombre, me faltaban las comillas. Éxodo 10 dice que él se llamó así porque de las aguas lo saqué, es la expresión que usa la hija del faraón. Dice, el nombre de él es Moisés porque de las aguas lo saqué. Es interesante esa palabra porque esa misma palabrita también se encontró en jeroglíficos. Entonces, y también tenía un sentido como nacido de, como descendiente de. Y, o sea, la palabrita existía y no tiene el mismo contenido, no tiene el mismo significado como, hablemos rápido, uno escribe no sé, ¿cierto? Ese no sé es... Estoy leyéndolo en español, es nariz en inglés, pero si uno lo deja aparte, es no sé en español, pero no significa lo mismo. Estoy haciendo una medio adefesio allí, pero para decir de que la palabreja como el fonema existe allá, pero tiene un significado que es como nacido de, parece algo así como esto. Mientras en el hebreo es de las aguas hacia el ido. Hebreos 11:24 es claro cuando dice que Moisés es hijo de la hija de Faraón, ¿sí? Es decir, el texto está asegurándonos que esa fue, digamos, la manera como se asumió la relación entre Moisés y esta dama. Era el hijo de la hija de Faraón. Entre otras cosas dice que él no le dio tanta importancia a esto de ser hijo de la hija de Faraón. Hay una cosa que nos mencionan por allí, y Hechos 7:21 y 22 lo dice, ¿cierto? Y es que Moisés tenía una formación de altísimo nivel, no era una formación cualquiera, era hijo de la hija de Faraón. Hay quien llega a asegurar, de pronto estaba en el camino, en la carrera a ser un faraón, ¿cierto? A estar allá. Sí, hay quien dice por lo menos a ser un gran oficial, hay quien arriesga, y hay muchas dudas sobre esas frases y otras definitivamente no tienen sentido respecto de qué papel pudo desempeñar Moisés hasta los 40 años que estuvo allá en la corte. La formación de Moisés, eso de la formación de Moisés es muy importante. Tenía formación para escribir de la manera maravillosa como escribió. Algunos estudiosos, gente que sabe de estas cosas, dice que hay esos sermones que escribe Moisés, son unos sermones que ni Cicerón, para quienes han estudiado los clásicos, ¿cierto?
Cicerón, ni Cicerón, el gran Cicerón de la época romana, lo pudo superar. Es decir, lo que escribió y la forma como escribió Moisés es sublime. Es como si hoy dijeran, mire, escribamos una carta, ¿cierto? Un documento, y quien lo escribe es un miembro de la Real Academia de la Lengua Española. Nosotros no podemos dudar que ese documento tiene que salir con las más altas exquisiteces del idioma español, ¿cierto? El idioma de Cervantes, por ejemplo, que decimos nosotros, es un idioma tan puro, tan limpio, ¿cierto? Tan limpio, tan especial. Era un tipo que conocía mucho el idioma. De Gabriel García Márquez se dice algo similar. Es un tipo que nos ayuda a construir ideas y palabras, ¿cierto? Expresiones a partir particularmente de 100 años de soledad. No es el único libro donde pasa eso, pero en varios pasa eso. Tenía formación para escribir de manera maravillosa, ¿cierto? Maravillosa. Y aquí hago una pregunta que puede sonar boba. Para nuestro mundo, nosotros todos escribimos. Para ese mundo no todo el mundo escribía. Para esas épocas no todo el mundo escribía. De hecho, la profesión de escriba, que va a venir mucho más tarde, en tanto que profesión, digamos, con ese nombre escriba, los judíos, o sea, que ellos apenas están formando, es una profesión distinguidísima. Acéptenme ese español. Distinguidísima. El que era escriba y que podía escribir era una persona de muchísima formación, muchísimo conocimiento y que había hecho muchísima práctica. Si alguna vez han visto un documento escrito de puño y letra, es una joya, una obra de arte lo que esas personas escribieron. No son letras como hacemos nosotros, así como asimétricas, como de cualquier manera. No, son letras preciosas, preciosísimas. Algún día probablemente podríamos ver esto. Entonces, cuando digo esto de todos escribían, una pregunta boba para sencillamente insistir en que en ese entonces escribía solamente la gente letrada, la gente muy culta. Y aquí venimos un poquito a pensar en la soberanía de Dios, y es el Dios Todopoderoso que organiza todo según sus propósitos, hizo pasar a ese hombre por semejante escuela para escribir semejantes libros, Entonces, un tipo como uno probablemente no sabe el sentido perfecto o completo de las palabras, ¿sí? De hecho, a veces uno escucha personas que dicen que algo es paradigmático y uno dice, ¿dónde está lo paradigmático? Entonces yo inmediatamente digo, esa persona no sabe qué significa la palabra paradigma, ¿cierto? Porque eso no lo es. Y usa uno palabras que uno, ¿sí? No sabe realmente, pero ha escuchado, y eso como que por ese lado va el sentido. A veces eso no. Recuerden que entre nosotros, por ejemplo, hizo carrera exhortar. A ese hermano hay que exhortarlo con el sentido de hay que coger y darle madera, hay que reprenderlo, pero eso no es lo que dice la Biblia, ese no es el sentido de la palabra. Entonces, en el caso de un hombre como Moisés, podemos esperar que haya una precisión en la escritura, bárbara, ¿cierto? Creo que hemos escuchado a algunas personas que hablan muy bien español. Yo recuerdo mucho, que pronto alguien lo recuerda, al doctor Humberto Sierra Porto, el miembro de la Corte Constitucional, que dijo: el gobierno de este presidente no puede ir por 3 veces, van 2 y no puede ir por 3, y explicó por qué. El español que ese hombre habla, a mi juicio, es de los españoles más hermosos de alguien en este país. Es un español precioso, ese hombre sabe mucho español. Entonces, esto para decir que el libro está escrito con una precisión, con una claridad, con una, textualmente tan íntegro. Hay textos que se contradicen dentro de sí mismos por los usos de las palabras, por los giros idiomáticos, se contradicen. No hay lo que se llama integridad en el documento. En bases de datos se llama integridad referencial. Aquí es integridad en el documento. En el caso de Moisés, hace un uso del idioma espléndido. Sigamos. Datos medio sueltos, pero que no dejan de pronto de ser interesantes. Este es el último libro de la Torá. Y digamos que con este libro se cierra, digámoslo así, todo lo que es el mandamiento, ¿cierto? Todo lo que es el mandamiento se cierra. Toda la Biblia se desprende de allá.
particularmente allá de la Torá. Los mismos rabinos, ellos reconocen que realmente todo recurre allá, todo regresa allá. Hubo profetas posteriores, ¿cierto? Pero todos ellos tenían asidero en esa Torá. Ese es un libro que está cerrando, digamos así, todo lo que es el mandamiento. ¿Y qué época? En época cuando Egipto era imperio. No es el imperio grandioso que existió 1500 años antes, el imperio de las pirámides. No es ese imperio ya ha decaído, ha vuelto a surgir, pero está en un momento de esplendor, no del nivel, profesor. Recuerda, la época de los Ptolomeos, la época ya es otro nivel, ya mucho más acá. Obviamente cuando hablo de los Ptolomeos está hablando de 250, 300 años antes de Cristo, o sea, por allá. Y este es otro, el de la época de Ramsés, ¿cierto? De Amenhotep, es una época por allá cuando se está dando esto. Es imperio y entonces ellos están, digamos, van a estar o estaban sometidos a ese imperio. Hay unos datos que nos ayudan a ubicar por allá cuándo fue esto, porque esto es parte de la discusión que se tiene. ¿Cuándo realmente sucedió? ¿Cuándo realmente sucedió la salida de Egipto? ¿Cuándo realmente fueron esos 40 años? ¿Cuándo? Hay una discusión por allí. Algunos llevan eso hasta el 1350, 1250, otros hablan del 1500, pero parece ser que eso ronda como los 1400, porque Jueces 11:26 habla de que hacía 300 años que ellos habían tomado posesión de esa tierra. Y lo está diciendo en una época que está bastante bien medida, que se calcula es 1100 años antes de Cristo. Entonces, si nos devolvemos 300 años, ellos se establecieron por allí alrededor de 1400. Y hay otro pasaje que también nos ayuda a ubicarnos, y es que Primero de Reyes 6:1 dice que hacía 480 años, ¿sí? Dice, hoy o por estas épocas, hace 480 años que salió el pueblo de Israel de Egipto. Hace como 480 años están a puertas de empezar a construir el templo de Salomón. Cuando se hacen esas sumas y esas restas, entonces se dice que por allá en 1400 años antes de Cristo, ellos tomaron posesión de esto, y por allá en 1446 antes de Cristo, por allá por esa época, ellos salieron de Egipto. Recuerden ustedes que como estamos mirando el antes de Cristo, 1446 antes de Cristo sucedió antes de 1400. En el caso nuestro, ¿cierto? El 1446 es posterior, ¿cierto? De la era cristiana es posterior al 1400. Entonces, esos pasajes, digamos, como para dejar datos que nos ayuden a ubicar y un poquito a defendernos cuando nos digan que sobre eso la Biblia no dice nada, que no lo ubica. Esas fechas, tanto el 1100 como el 966, son fechas que están muy seguras. Parece que sobre eso no hay ninguna duda. Y Deuteronomio ha dicho, 1:3, nos ha recordado que por 40 años estuvieron ellos en el desierto. Allí más o menos da 46 años esa diferencia, pero no es asunto de preocuparse. Lugar, Moab, es donde se va a dar la presentación que ha de recoger el libro. Es junto al río Jordán, enfrente de Jericó, lo dice Deuteronomio 1:1-5, es en la zona que hoy se conoce como Transjordania. Si alguna vez escuchan en políticas, en noticias de la situación política a nivel internacional, hablarán de Cisjordania y hablarán de Transjordania. Este es Transjordania. Si vemos el mapa aquí, y este es el este, Transjordania y Cisjordania. Esto es Transjordania, estaba del lado de lo que se conocía como Moab. Y las circunstancias era el fin del peregrinaje que hicieron por el desierto y que, como vimos antes, duró 40 años. En ese momento se está dando estos tres discursos, estos tres tremendos mensajes que va a presentar Moisés. Y ya lo de los tres discursos que hay en el libro, el video los mencionó. Sobre eso no vamos a regresar. Ese mapa intenta recoger en qué zona estaban, ¿cierto? En qué zona. El óvalo que está allí no exactamente señala dónde ellos estaban en el instante. Realmente dónde estaban en el instante, se me perdió.
es en esta zona. Este es el mar salado o el mar muerto, y ellos estaban en esta zona a puertas de ingresar, de cruzar el Jordán y entrar a Jericó. Entonces, esto aquí es Egipto, lo mostramos acá. Acá fue donde estuvieron los hebreos mucho tiempo, de acá es donde van a salir por este camino más o menos, y están acá. El mar Mediterráneo, les muestro otro mapa más grande para tener una idea de qué estamos hablando. Ese puntico se corrió y no sé por qué, porque es en este punto, no sé qué pasó allí, se corrió. Moví la imagen y no moví este. Entonces es por aquí en esta zona. Escúcheme, eso tengo que corregirlo, es por aquí en esta zona. Entonces esto es África, esto es Europa y aquí está el Asia, haciendo esto por acá el Medio Oriente. Como para ubicarnos dónde sucedió eso. Bueno, empezamos una parte que me parece a mí muy interesante. El mandamiento es un mandamiento dado al hombre. Y cuando se dice dado al hombre, hemos de entender al antropos, o sea, lo que en el griego se habla del antropos. Esto es toda la especie humana, toda la especie humana. El mandamiento es dado para todos nosotros. No es mandamiento dado a animales, no es mandamiento dado a ángeles, es un mandamiento dado a antropos, a la especie humana. El texto que leímos por allá habla que es de todos, el texto que leímos muy temprano. Y aquí hay una cosa que me pareció a mí muy interesante. La Biblia hace uso de la palabra hombre como género y como especie. En algunas partes lo usa, ¿cierto? Lo usa refiriéndose al varón, pero en otras partes lo usa refiriéndose a la especie. Y algún teólogo dice, es interesante que se haga así. ¿Por qué no habló Dios de la especie humana como mujer, si no habló Dios de la especie humana como hombre? Parece que no es loco, parece no, es seguro. No es loco hablar de hombre y hablar como género y hablar de hombre como especie. ¿Por qué se dice o por qué lo menciono? Porque hoy empezó a hacer discusión que hay que decir hombres y hombras, mujeres y mujeros. O sea, con eso estoy exagerando para decir estamos deformando el idioma español, tratando de ir detrás de una ideología, ¿cierto? Cuando el idioma español bien reconoce palabras neutras, palabras con género masculino y con género femenino. Entonces, a algún teólogo, y lo traigo no gratuitamente, a algún teólogo le parece muy importante que Dios se refiera a nosotros, a veces a los hombres con la palabra hombre, y también se refiere a toda la humanidad con la palabra hombre. Pareciera ser que allí hay una intencionalidad de Dios. Parece que no es, parece por el beneficio de la duda. En mi corazón estoy seguro que así está bien usado porque lo está haciendo Dios. En mi corazón estoy seguro. Lo que digo es como para no entrar arrollando al que piensa contrario. Entonces, sí, bueno, pensémoslo. Pero si Dios lo usa así, nosotros tenemos la autoridad para usarlo así. Ese es el uso correcto. Y otra vez digo, quien lo escribe, además de que tiene una pluma que está siendo dirigida por las manos de Dios, es un hombre que sabía escribir, pero sabía escribir como los que saben escribir, ¿sí? Entonces, quería dejar esa nota allí. Vamos a mirar unas frases sueltas. Esto, hablar de que se hace un tratado, digamos así, de antropología, es decir una mentira. Pero vamos a pensar, según la ciencia, ¿qué es el hombre? Según la ciencia, ¿qué es el hombre? Según la ciencia, el hombre es el resultado de un proceso evolutivo, es producto de la selección natural. Es un proceso evolutivo y es producto entonces de la selección natural. Quienes han estudiado a Darwin y todo ese montón de personas recordarán que la selección natural es que en la naturaleza, por cuestiones del azar, resultan unas familias o unas especies más fuertes que las otras, que logran estar en unas condiciones que ellos logran sobreponerse, que logran entonces ellas aparearse. Y cuando se van apareando, las fortalezas de esta y las fortalezas de ellas se suman acá, y aquellos otros que se aparearon y eran débiles, ellos tienden a desaparecer, pero estos tienden a fortalecerse. Y si estos por alguna razón del azar
son un tris más inteligentes, entonces logran como sobreponerse a algo y en ese ejercicio finalmente van saliendo especies más fuertes que otras, unas van a desaparecer por razones esas naturales, otras por razones que no serían naturales, como se habla particularmente de la extinción de dinosaurios, que se dice que fue un meteorito que cayó acá en México, el Chicxulub, creo que se llama, es probablemente la teoría que hoy se acepta más. Entonces, el hombre es el resultado de un proceso evolutivo. ¿Quién guía la evolución? Vulgarmente hablando, el azar, ¿sí? Lo que vaya ocurriendo. Lo que vaya ocurriendo, las condiciones que vaya rodeando este momento, como que van favoreciendo esto y esto y esto. Hay una situación, no sé, bueno, no hay tiempo para discutirlo, y es que se está sintiendo, están diciendo los estudiosos, que la evolución se ha detenido. Eso suena rarísimo. La evolución llegó a donde estamos nosotros y se detuvo. Hay unas explicaciones, no vamos a ir para allá, pero es interesante, por lo menos que están diciendo la evolución se detuvo. Ahí viene la pregunta que cualquiera puede hacer, ¿y por qué detuvo? Si ha venido durante miles y millones de años, miles de millones de años ha venido desde la mueva hasta ahora, ¿por qué se detuvo? ¿Qué pasó? Realmente nosotros no estamos viendo que los científicos no están viendo que realmente se estén dando procesos evolutivos. Se está viendo que todo está estancado y viene la pregunta ¿por qué? Para la especie humana hay algunas respuestas, para los animales no hay respuestas, no hay respuestas. Los evolucionistas están varados ahí. Evolucionar es una propiedad de la materia, ¿cierto? Es una propiedad de la materia. La materia, ella, de sí mismo evoluciona. Muy temprano, en la concepción nueva que hay del universo y la que ahora tiene más fuerza, el Big Bang, gran explosión, todo el universo estaba concentrado en un punto. Contra todas las leyes que existen en la física, estaba concentrado en un punto. ¿Desde cuándo? No se sabe. ¿Por qué? No se sabe. Y algún momento no se sabe por qué, ¡pah!, la gran explosión. Y a partir de esa gran explosión empiezan a generarse, primero eran sencillamente partículas, después se van a generar átomos y en el proceso que se conoce como el proceso estelar, entonces se van a generar los materiales pesados, porque el primero que se genera es el hidrógeno y el helio más tarde, y finalmente van a resultar los materiales pesados hasta los uranios, esos de 200 y pico de pesos altísimos. Entonces, dicen, es propiedad de la materia evolucionar, es propiedad de la materia cambiar. Pero cada vez la física nos muestra más que existen causas para las cosas, Con una excepción por ahí de un tema un poco más complejo, que es lo que tiene que ver con física cuántica, hay unas dificultades impresionantes en encontrar las causas por las cuales ocurren las cosas. ¿Por qué hay átomos que son radioactivos y por qué otros no lo son? ¿Quién decidió eso? ¿Por qué el uranio algún día será plomo? Pero ¿por qué el hidrógeno en condiciones naturales nunca dejará de ser hidrógeno? ¿Por qué? ¿Cierto? Particularmente hay un hidrógeno también que es isótopo, que es radiactivo, pero en general, digamos, esos elementos nunca van a cambiar, pero particularmente el uranio sí va a ir cambiando en el tiempo hasta que algún día será por completo plomo. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué justifica eso? Hay bastantes dificultades. Entonces, eso de evolucionar. Ahora, cuando hablamos de evolucionar es ir de menos a más. Cuando hablamos de involucionar es ir de más a menos, ¿cierto? De más a menos. Paradójicamente, la especie humana tecnológicamente está yendo de menos a más. Pero en cuanto al valor que tanto se defiende del ser humano, un tema que probablemente vamos a tocar más tarde, estamos yendo de más a menos, porque se respetó mucho en generaciones pasadas más al ser humano que lo que se respeta hoy, con todo y todos los cuadernos que tenemos en la cabeza. Están viendo un país que porque tiene alguna fuerza ha invadido a otro, y todo con una justificación inexistente. En la ciencia, entonces, existe un Dios así entrecomillado. Ese Dios es la misma materia, y ese Dios que se llama la materia, entonces va a generar una conciencia en las personas, una forma de pensar, uno de los ismos, y ese ismo es el materialismo. Sí, materialismo. La materia
es la reina. La materia es la que define todo, según sus propias leyes, que ella se las inventó. Porque, volvamos al Big Bang, en Big Bang no había, las leyes de la naturaleza no existían en ese momento. Van a irse generando en el tiempo, van a irse creando en el tiempo. ¿De dónde salen? No se sabe, pero es lo que dice la teoría. Hay un Dios allí, que es la materia, pero no se le llama Dios. Sí, no se le llama Dios. Es de comprender esto, porque además el materialismo entra a rechazar la figura de Dios. Pero de hecho, ese es Dios, porque ese es el que define, la materia la que está definiendo todas las cosas, todo el devenir particularmente del mundo físico. La selección natural, que está muy pegada del azar, dicho sea de paso, la evolución obliga, el pensamiento evolutivo obliga a colocarle muchos años a las cosas. Y obliga a colocarle muchos años a las cosas porque, hagamos un ejercicio, si ahorita compráramos la lotería del Valle, ¿cuánta probabilidad tenemos de que lo ganemos? Aunque todos compráramos y cada uno comprara día 10, las probabilidades siguen siendo muy bajas. Ganar es ser exitoso. Para poder que nosotros todos, mejor, de este núcleo que estamos aquí, lleguemos a ganar la lotería, seguramente nos toca jugar la lotería. Voy a decir un número que no tengo ni idea si se parece a la probabilidad: 10 años. Todos los miércoles jugarlo para que al fin alguno de nosotros se gane el mayor. ¿Sí? Pero si ganar, mirando en el proceso evolutivo, significa mejorar mi ojo para tener vista nocturna, y allí hay, voy a decir un número que se me vino a la cabeza, no es real, 10 factores, 10 variables determinantes para que mi ojo pueda ver en la noche. Necesitan muchos eventos exitosos en los cuales finalmente una de esas características gane y se quede en mí. Entonces, para que eso ocurra y mi ojo entonces llegue a hacer todos esos intentos, y todos los que están a mi alrededor hagan todos esos intentos, vamos a decir, nos va a tomar a nosotros 10,000 años, 100,000 años, 1,000 millones de años, yo no sé cuánto. La verdad es que los matemáticos han hecho un ejercicio con esto. Y se ha encontrado que para hacer, por ejemplo, que un avión Boeing, se llegue a configurar de manera arbitraria por efectos del azar, tendrían que pasar en este mundo, por efectos de la probabilidad, haciendo cálculos probabilísticos, un 1 seguido de 40,000 ceros, convertido en años. No 40 ceros, 40,000 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000, 40,000 ceros. Ese número para que pueda aparecer un avión de esos, en términos matemáticos de probabilidad. Pero un ojo humano es infinitamente más capaz que un avión Boeing. Entonces, realmente, lo que se dice, los 4,500 millones de años que se dan como el tiempo, ¿cierto? Como el tiempo en el que está este Sol, 4,500 millones de años. Hace, ¿qué dicen? 3,500 millones de años creo que apareció la primera ameba. Si le aplicamos la probabilidad, en este momentico no se debiera haber formado ni el primer ojo, porque no han pasado todos esos años. Entonces, los evolucionistas tienen una pelea ahí complicada con los matemáticos, porque los matemáticos están diciendo no ha habido tiempo para que resulte una cosa así. Finalmente, entonces, el azar hizo que hubiese una especie predominante en toda la Tierra capaz de dominar a las demás especies, y eso es muy singular, capaz de dominar a las demás especies y de ponerlas a su servicio. Nosotros hemos puesto a servicio nuestro el caballo, hemos puesto a servicio nuestro el gato, el perro. Hay quien tiene a servicio propio hasta una culebra. No sé si han visto algunas culebras que las amaestran, las organizan a efectos de perseguir ratas en algunos edificios. Ellas sacan las ratas y ya, hizo su trabajo. El animal está hecho para eso, está organizado para eso. Los perros los ponen a que digan, aquí hay cocaína, no hay cocaína. Nosotros hemos puesto un poco de cosas a nuestro servicio.
capaz de dominar las demás especies y de ponerlas a su servicio. El hombre se hace dueño y su responsabilidad es solo con su generación y las próximas. En el mundo de la ciencia, nosotros los hombres no tenemos responsabilidad con nadie. Y además, como llegamos a un punto alto en la pirámide, nosotros somos dueños. Nosotros somos dueños. Podemos hacer con esto lo que queramos. Al punto que hoy se están programando para ir a traer minerales de los asteroides, de por ahí a traer, porque hay un montón de minerales tremendamente costosos. Entonces ya yo me siento dueño, yo como hombre me siento dueño de lo que hay en ese asteroide y me lo voy a traer. El hombre se hace dueño y su responsabilidad es solo con su generación y con las próximas. ¿Qué nos están diciendo? No haga esos daños a la naturaleza porque entonces todos nosotros vamos a sufrir y los que vienen van a sufrir. Y hasta allí llega nuestra responsabilidad. ¿Qué estoy haciendo acá? Nos han mostrado ese dibujito, ¿no? ¿Cierto? Homínidos, ¿cierto? Por allá alguna vez hubo se dice que hace miles de años, millones de años hubo una separación y hubo alguno que prefirió quedarse subido en los árboles y otro que intentó ver cómo era vivir en la tierra, y al intentar vivir en la tierra encontró que en la tierra no necesitaba esas condiciones y fue adaptándose a eso hasta que finalmente dejó de andar como un cuadrúpedo y comenzó a andar como un bípedo. Pasando el tiempo, finalmente llega a ser el hombre. Sobre eso hay un montón de engaños y ojalá pudiéramos leer todas las mentiras que hay a lo largo del tiempo. Les voy a decir algo más que no es mi invento, lo escriben los que saben. No hay un eslabón perdido. No lo hay. Hay miles de eslabones perdidos. Hay miles de eslabones perdidos. No hay uno, hay miles. Porque no se ha encontrado el salto entre esta y esta especie, entre esta y esta. No es solamente con el hombre que pasa. Obviamente la más significativa sería la del hombre. Según la Biblia, ¿qué es el hombre? Génesis 1:26 dice que dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó al hombre a imagen de Dios y dice luego que varón y hembra los creó. Es decir, ese primer hombre está representando a toda la especie y ese otro que aparece allí como varón ya está hablando del género. Nosotros entonces fuimos hechos a imagen de Dios y a semejanza de Dios. Probablemente entre imagen y semejanza no debemos hacer gran discusión porque podría ser que esté refiriéndose a lo mismo, pero allí se ha dicho que es Dios quien dice: señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es Dios quien define, es Dios quien se define. Y es Dios que toma por modelo, ¿cierto? Dios toma por modelo a sí mismo. Eso me adelanté un poquito. Salmos 8:4 dice, que el salmista dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes. Se nos acabó el tiempo. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces de mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Allí entonces nos va a aparecer una figura, y es que nosotros, hasta aquí va, aquí cierro. El hombre es un ser creado, no salió espontáneamente, cosa que además desde hace, creo, Luis Pasteur, hace 300 años, ya se dijo: no existe eso de la generación espontánea, no existe, ¿cierto? No es que coloco aquí un poco de trapos y pasan 2 meses o 3 meses y salen de ahí ratas. Eso no existe. Ya de eso se habló ya hace mucho rato. El hombre no vino por azar, es un ser creado, tiene por modelo, para ser el hombre, tiene a Dios. No es algo que fue resultando sobre la marcha, es producto de un diseño. Se le colocó en posición de dominio sobre todo lo creado en la tierra en calidad de administrador, y por lo tanto debe dar cuenta de su obra. Y aquí voy a parar. Pastor, me tocó parar. Muchas gracias.
Sí, les tengo unas preguntas, pero vamos para la siguiente reunión, las preguntas. Gracias. Indudablemente estamos en una introducción y esperamos que el Señor nos ayude porque el tiempo a veces es muy corto y es implacable, ¿sí? El tiempo corre y a veces no podemos agotar todo lo que tenemos para compartir. Gracias, Gerardo. Estamos, para quienes han venido llegando, estamos en un seminario que hemos llamado Esclavos o Libres y es partiendo del libro de Deuteronomio, por eso toda la introducción de Deuteronomio, para entrar a considerar aspectos tocantes a las luchas y tensiones, desafíos que tiene la sociedad contemporánea con relación a las ideologías, conceptos, pensamientos que están surgiendo en nuestro tiempo. Que el Señor nos vaya ayudando y dirigiendo. Este es apenas el inicio de lo que tenemos para compartir por estos próximos 4 domingos y seguramente serán cortos estos próximos 4 domingos para compartir lo que tenemos. Hoy iniciamos con una introducción al libro de Deuteronomio y una antropología desde la ciencia y desde la escritura, terminando en lo que la escritura nos enseña, es que efectivamente el ser humano es un ser creado y no es el resultado de una serie de sucesos que han ido puliendo esa especie hasta llegar al ser humano. No, el ser humano es creado por Dios a la luz de lo que nos dice la escritura, ¿sí? Y eso nos va a ir definiendo muchas cosas con relación a lo que debe ser nuestra manera de vivir, de pensar, nuestros principios, valores, lo que debe regir nuestra vida. Gracias, Gerardo. Estamos en este comienzo y voy a invitarles para que oremos al Señor y agradezcamos por esta oportunidad. Va preparando sus preguntas. Si tiene inquietudes, le voy a invitar para que las escriba en un papelito o en un papel que le podamos entregar, o si lo tiene ahí en su cuaderno, tiene una hojita ahí donde pueda escribir sus preguntas, y al finalizar, por favor, se las entregan a Gerardo o a Reinaldo o me las hacen llegar y estaremos recogiendo las inquietudes para mirar de qué forma vamos respondiendo a estas en lo que estaremos desarrollando en los próximos 3 domingos. Señor, gracias por esta oportunidad y este espacio que nos das para meditar en tu palabra y el desafío que representa para nosotros, Señor. En un momento en el que tu palabra, Señor, hoy está siendo altamente cuestionada, hoy, Señor, nos acercamos a tu palabra en ese reconocimiento de que es la autoridad, Señor. Es la única fuente de autoridad en asuntos de fe y conducta. Así es, Señor, que con este punto de partida hoy comenzamos a observar, Señor, tu palabra como una norma que siempre será resistida, pero que en últimas es la norma que debe regir nuestra vida y nuestro peregrinar. Estamos en tus preciosas manos, Señor. Bendice el culto que tenemos ahora y que el culto sea una oportunidad para honrarte en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.